conectes, a que tomes asiento. Si están por ahí dispersados con la familia, los llames, que juntos podamos ser parte de este día de adoración, de oración, podernos unir como hogar, como familia, como casa. Para nosotros siempre es una bendición estar con ustedes. Para yo, hoy día está Mónica con nosotros, para mí, para José que está detrás de cámara, y para todas las personas que colaboran para que esto se dé. Para nosotros siempre es un grato honor estar delante de ustedes. A todos los que nos ven en otros países, en Perú, a Juli que nos ve desde Francia, Colombia, siempre Julián, nos saluda. Te extrañamos muchísimo en realidad. Justo ayer hablábamos con mi papá sobre ti y la verdad es que ojalá puedas venir a visitarnos. A los que nos ven de España, no sé de qué país más nos ven, de Venezuela, la otra vez nos olvidamos de saludar a los que nos ven de Venezuela. Un abrazo inmenso de nuestra parte, de toda la familia, de toda la iglesia del rebaño de Dios. Y bueno, vamos a empezar esta noche, así que donde estás te invito a que cierres tus ojos y estés con tu familia, te tomes de las manos. Y Señor Jesús, te damos gracias por esta noche, papá. Gracias, Padre Celestial. Entramos a tus puertas, como dice tu palabra, con acción de gracias, Jesús. Y más allá de decir una palabra, de decirte gracias, porque bueno, tenemos que decirlo, hoy lo hacemos con todo nuestro corazón. Jesús, gracias. Gracias por la familia que nos has dado, Señor Jesús. Gracias por nuestros padres, gracias por nuestros hijos. Papá, gracias porque nos mantienes de pie aún, Señor Jesús. Porque nos has guardado, Jesús, porque tu protección, porque tu bendición nos ha alcanzado, papá. Porque sabemos que tú no nos has dejado, Señor, y jamás nos dejarás, papá. Que tu presencia está con nosotros todo el tiempo, Jesús. Y hoy te queremos dar gracias por todo lo que hemos vivido como nación y aún lo que están viviendo las otras naciones, a los hermanos que nos están viendo desde otros países, Señor Jesús. Damos gracias por todas estas situaciones que hemos vivido, Señor Jesús. Quizás unos la han vivido peor que otros, papá, pero te damos gracias aún en medio de estas pruebas y de estas adversidades porque hemos podido ver tu mano, Señor. Hemos podido ver tu gloria, Señor. Porque hemos visto, Jesús, tu provisión y la vamos a seguir viendo, papá. Como dice tu palabra, Señor Jesús, tú eres nuestro pastor y es algo que siempre va a ser, papá. Y nada nos va a faltar. Y podemos dar fe en esta noche, Jesús, que nada nos ha faltado. Y así va a seguir siendo. Tú vas a seguir siendo nuestro protector. Tú vas a seguir siendo nuestro guardador. Tú vas a seguir siendo el que nos cuida, Jesús. Te damos gracias por toda tu bondad, Jesús, que se demuestra día tras día, por tanta misericordia, Jesús. Papá, y porque sabemos que tú eres quien nos sostiene, Jesús. Tú eres el centro de nuestra vida, el centro de nuestra nación, el centro de nuestra iglesia, Jesús. Papá, gracias porque, bueno, mañana pasamos aquí en Guayaquil a un nuevo cambio de semáforo, Jesús. Más allá de lo que puedan decir las autoridades o el gobierno o un mandatario, Jesús, creemos lo que dice el cielo. Papá, y aunque podamos ver noticias y todas sean malas, nosotros confiamos en lo que tu palabra dice y nos agarramos, Jesús, en lo que tú estás diciendo de nosotros, en lo que tú estás diciendo para las familias de Ecuador, papá. Llénanos de sabiduría en este tiempo, papá. Queremos actuar de acuerdo y conforme a tu voluntad. Que tu reino se establezca sobre cada casa, papá, sobre cada familia, Jesús, sobre cada hogar, sobre cada vida, no solo de la que está viendo esta transmisión, de nuestra iglesia, de nuestra nación, papá. Que tú puedas hacerte real en cada corazón, papá. Abre nuestros oídos, Jesús, para escucharte. Sensibiliza no solo nuestro espíritu, Señor, sino también nuestro cuerpo, nuestra alma, Señor, para poder escuchar, para poder ver lo que tú estás queriendo mostrarnos. Abre todos nuestros sentidos espirituales en este tiempo, Señor. Disponemos nuestro corazón allí donde estás. Dile al Señor, papá, hoy dispongo mi corazón para poder escuchar tu voz. Hoy rindo, Señor Jesús, mi voluntad. Hoy rindo aún mis pensamientos. No es lo que yo pueda pensar o lo que yo pueda creer, sino lo que tú dices, Señor. Hoy rendimos nuestro corazón, papá, para escuchar tu voz, Jesús.
No es lo que quizás nuestra sabiduría humana piensa o cree, es lo que tú dices, Señor. Sometemos nuestra voluntad a tu voluntad, nuestros pensamientos a tu voluntad, Jesús. Gracias, papá, te bendecimos. Tú eres digno de toda alabanza y tú eres digno de toda adoración, Jesús. Y ahora, papá, te vamos a adorar, te vamos a cantar, nos despojamos de toda carga, Jesús. No sé qué está pasando cada familia, pero declaramos tu paz sobre cada casa, Señor. Y la canción que vamos a declarar ahora, esta bendición, papá, que está escrita en tu palabra, pueda hacerse real en nuestras vidas. Tu protección, tu provisión, que tú nos guardas, que tú nos bendices, Jesús. Te adoramos, Jesús, te adoramos esta noche. Tú eres digno, Jesús. Con su gracia
hasta 1000 generaciones, su familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia me acompaña donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Presencia, Jesús, se establezca hoy aquí, Jesús, en cada familia, en cada persona que nos ve, en cada miembro de tu casa, que está allí conectado, Señor Jesús, toca su vida, su corazón, Señor Dios. Bendito. Tú eres el Rey. Exaltamos tu nombre, Señor. Padre nuestro del cielo, tu nombre santo es, que tu reino venga pronto y tu voluntad también. Padre nuestro del cielo, tu nombre santo es, que tu reino venga pronto y tu voluntad también. Aquí como es el cielo, que el cielo venga. Aquí como es el cielo, que el cielo venga aquí. Venga el cielo aquí, Jesús. Y Padre nuestro del cielo, tu nombre santo es, que tu reino y que tu reino venga pronto
al cielo aquí. Declaramos Jesús, venga al cielo aquí. Venga al cielo aquí. Y declaramos que tuyo es, Señor. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo y tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuya es la gloria, tuya es la gloria. Tú eres hermoso y Jesús. Venga al cielo aquí. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria Por siempre. Amén. Tú eres hermoso, Jesús. Tú eres el más hermoso, Jesús. ¿Y cómo no adorarte, Jesús? ¿Cómo no decir que tú eres el digno? Tú eres digno de recibir toda adoración, digno de recibir todas nuestras vidas, Jesús, como sacrificio agradable a ti. Sea a ti, Jesús. Tú eres digno, tú eres digno. Tú eres santo. Digno eternamente, digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno y eternamente digno, impresionante y digno. Y solo ante ti yo me inclino. Nos inclinamos ante ti, Jesús, y te decimos, tú eres digno y eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Gracias, Señor Jesús, porque sentimos tu presencia, Jesús. Gracias, Jesús. Sentimos tu fragancia, Jesús. Gracias. Tú permaneces fiel, Jesús. Gracias porque tú eres Gracias por bueno. tu benevolencia, Tú gracias eres por tu bueno. misericordia, porque tú eres bueno, Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Amén. Bien, mis hermanos, muchas gracias por estar conectados. Este es un tiempo en que
reflexionamos. El tiempo de los martes es un tiempo de oración, de adoración, pero también de poder reflexionar y entender con claridad qué es lo que necesitamos pedirle al Señor. Necesitamos conocer más de su palabra, necesitamos conocer más de Él, necesitamos saber qué es lo que Él anhela de nosotros, necesitamos tener claridad en las cosas que el Padre quiere saber acerca nuestro, que nosotros podamos hablarles, no porque Él no la sepa, porque Él conoce todo nuestro interior, pero es importante poder confesar, es importante poder tener esa comunión que Él anhela tener con nosotros. Y para poder tener comunión plena y poder tener una oración efectiva, para poder darle al Señor de nuestro corazón lo mejor, la mejor canción, la mejor adoración, orar con seguridad de que el Padre nos escucha, es importante mostrarnos delante de Él con integridad. Ser transparentes delante del Padre. Es importante que nosotros podamos decirle con sinceridad de corazón lo que nosotros anhelamos, que Él nos ayude. Tenemos muchas luchas como seres humanos, como cristianos y no cristianos, todos tenemos luchas, seas adulto, seas joven, seas soltero, seas casado, todos tenemos luchas. Es lo más importante es que nosotros podamos reconocer delante de Dios cuáles son esas debilidades que nosotros tenemos. Y conocemos mediante la Escritura que hay muchos versículos y hay muchas porciones bíblicas en la Escritura con las cuales nosotros podemos guiarnos y con las cuales nosotros podemos decirle al Señor tal vez lo que en nuestro corazón o tal vez con nuestras palabras no podemos describir, pero la palabra lo dice con claridad, la palabra lo describe con claridad, e incluso podemos citar que David, que todos lo conocemos, el salmista David era el que más expresaba de los sentimientos más profundos de su corazón y por eso agradaba a Dios, por eso agradaba al Padre. Y hoy me quiero centrar en uno de los capítulos de Salmos, en el Salmo 37. No tendríamos el tiempo necesario para poder examinar todo el Salmo 37, que es un salmo que se titula El camino de los malos, y con esto no quiero decir, bueno, ahora hoy nos va a tocar que nos digan que todos estamos caminando en maldad, o no. Este salmo, aunque se titule El camino de los malos, tiene muchas porciones que nos infunden esperanza. Si bien es cierto, también nos exhorta, nos redarguye, nos confronta, pero también hay porciones de este Salmo 37 que nos dicen lo que necesitamos anhelar y lo que debemos de hacer para agradar a Dios, para no ser contados por Dios como los malos. Entonces, ¿qué es lo que Dios considera malo en un ser humano? ¿Qué es lo que Dios considera malo en su creación? Vamos a poder revisar primero el lenguaje que Dios usa, los términos que Dios usa. Muchas veces leemos la Escritura y muchos hermanos dicen, bueno, es que yo leo, pero no comprendo 100% lo que Dios me quiere decir en la Escritura. O hay términos con los cuales yo no me siento familiarizado y no comprendo en realidad qué es lo que Dios quiere decir. O tal vez en la cotidianidad hemos tal vez algún momento nombrado o escuchado que se nombre un calificativo o un término y nos hacemos una idea, o tal vez lo hemos usado por tanto tiempo y pensamos, esto significa, pero en realidad no lo hemos buscado a profundidad. Y en Dios no es así, en Dios nosotros necesitamos investigar. En Dios nosotros necesitamos ir a un diccionario bíblico, en Dios necesitamos profundizar y escudriñar la Escritura, no porque sea una opción, sino porque Dios lo dejó como mandato. Es un mandato, Dios se agrada en que escudriñemos su Escritura. Él es el más interesado, como lo dice aquí en su palabra, es el más interesado en revelarnos su palabra. La palabra de Dios dice que Él tiene secretos grandes, secretos ocultos, misterios aquí en la Escritura, que Él nos quiere mostrar, que Él nos quiere enseñar. Pero es importante que nosotros tengamos el deseo en el corazón de que Él nos quiera revelar. Y eso solamente se logra leyendo, estudiando, escudriñando, teniendo comunión con su palabra. Muchos tal vez tenemos comunión con la oración, pero tal vez nos falte un poco más de comunión con la Escritura. Y en este Salmo 37 he sacado 4 términos que tal vez conozcamos a medias el significado. Pero para poder leer este Salmo ahora y enfocarlo bien en lo que el Señor quiere mostrar en esta noche, quiero leer el concepto de algunos de esos términos. Y aquí en este Salmo 37 vamos a encontrar el término perfecto. Tal vez dirán, bueno, perfecto, nosotros sabemos lo que es perfecto. Perfecto es que hace todo bien, pero es más que eso. El término perfecto bíblicamente significa completo. Perfecto significa maduro, significa completamente crecido, plenamente desarrollado. Y por último, bíblicamente perfecto significa que alcanzó su propósito. Eso significa perfecto, se los repito. Perfecto bíblicamente significa completo, maduro, completamente crecido,
plenamente desarrollado, que alcanzó su propósito. A eso Dios le llama perfecto. Por eso podemos entender por qué Dios busca que nosotros cumplamos nuestro propósito de vida. Porque Dios es el más interesado, es el que está completamente interesado en que nosotros desarrollemos completamente lo que Él quiere hacer con nuestras vidas, que alcancemos nuestra meta, que nos desarrollemos con un ministerio, con un llamado, que contestemos, que cumplamos con la gran comisión, que hagamos su voluntad aquí en esta tierra. A eso Dios le llama perfección. Por eso nos llama a nosotros sus perfectos, no porque lo hagamos todo bien en esta tierra, porque si se tratara de ese significado englobado, creo que ninguno de nosotros alcanzaría a ser llamado perfecto. Sin embargo, Dios aquí lo describe de una manera mucho más profunda para Él. Ahora, muy por el contrario de perfecto, el término impío lo encontramos también en este Salmo 37. ¿Qué significa impío? Tal vez muchos dirán, bueno, lo hemos escuchado tantos años en la congregación, en la iglesia, tal vez yo soy cristiano de 5, 10, 20 años y lo hemos escuchado muchas veces y ya nos hacemos a la idea de qué significa impío. Pero bíblicamente, impío significa carente de piedad y de fe en Dios. Es decir, que si tú no tienes la suficientemente fe que Dios demanda de ti, también eres contado como impío. Lo repito, impío significa carente de piedad y de fe en Dios. Para la teología, la impiedad consiste en la negación de Dios como ser todopoderoso. Todo aquel que niegue el poderío, la omnipotencia de Dios como Padre, como Creador, se convierte en un impío. Es por eso que el que no cree en Dios, el que se nombra a sí mismo como ateo, se lo llama impío. Tal vez es un término un poco despectivo para muchas personas. Que se te llame impío, no creo que sea el más agradable. Si tú no estás congregándote en nuestra iglesia o en cualquier iglesia, o no perteneces a ninguna congregación y escuchas que se te llame impío, tú no puedes decir o refutar algo, porque impío significa precisamente eso. Que tú no tienes la fe en Dios que deberías de tener, que tú careces de esa piedad que te relaciona y te acerca con Dios, y que estás negando la existencia de Dios como Dios todopoderoso, que todo lo puede sanar, puede restaurar tu familia, puede transformar tu vida, puede sanar tus enfermedades y puede cambiar aún lo que de pronto tú hayas elegido en dirección equivocada y volverte al camino correcto. Todo aquel que se haya desviado del propósito de Dios y que esté negando el poder de Dios para poder transformar su vida, se convierte en un impío. Otro término que encontramos aquí en el Salmos 37 es el término transgresor o transgresores. Y tal vez sea un poco feo también para el creyente, que dentro de la congregación muchas veces si cometes un error o resbalas o caes, si cometes un pecado, se te llame transgresor. Pues precisamente transgresor significa el que quebranta un precepto moral o una ley o una norma o una costumbre que tenga que ver con un principio bíblico. Naturalmente también a las personas no creyentes, si no cumplen una ley establecida, también es transgresor de la ley. Pero bíblicamente tiene mucho más que ver con los principios bíblicos. Si tú eres cristiano, si tú ya conoces al Señor, si tú ya decidiste seguir a Cristo y tú, conociendo la Escritura, conociendo las leyes de Dios, los principios, los conceptos bíblicos, tú no los obedeces y a conciencia tú cometes tus errores o te das permiso de ciertas situaciones en tu vida, te conviertes en un transgresor. Es importante que tengamos claridad de que los estándares de Dios son muy altos y que no podemos darnos el lujo de caer en lo que Él nombra en su palabra. Tal vez muchas veces tomamos a la ligera muchas situaciones. Muchos dirán, pero como yo ya me salí del mundo y tal vez que en el mundo yo robé alguna vez, o alguna persona que vivió una situación más fuerte tal vez mató a alguien, porque sí se han dado muchos casos. Y tal vez digan, bueno, yo ya no mato, ya no robo, yo ya no hurto, ya no he cometido faltas tan graves. Sí, pero para Dios los pecados no tienen un mayor valor o un menor valor. Para Dios el pecado es pecado y tanto el que mata como el que miente es culpable. Y más aún siendo creyentes, irrumpimos con una norma, con un principio bíblico de no mentir, de no calumniar, de no de pronto murmurar, de no levantar falsos, de no codiciar el bien ajeno o la mujer ajena,
aún con el pensamiento, porque la palabra de Dios es clara y dice que aún el que codicia a la mujer de su hermano, ya en su corazón, en su mente, ya pecó, ya adulteró. Entonces, necesitamos tener cuidado de no transgredir la ley, de no transgredir la palabra de Dios, de no transgredir esas normas y principios que Dios nos ha dejado en su palabra. Otro término que encontramos allí es el término justo. Y muchas veces dice los justos, Dios ampara a los justos, Dios quiere de cerca a los justos, Dios bendecirá a los justos. Y muchos dicen, de pronto sintiendo eso que a cada persona le caracteriza cuando viene recién al Señor, o cuando tal vez en su pasado ha tenido muchas situaciones que le acusa el enemigo en su mente y dice, yo no voy a ser nunca tomado como justo, porque justo es el que hace todo bien. Bueno, bíblicamente justo, dice, es el que obra con justicia, correctamente, con Dios y con su prójimo. Eso es justicia, actuar correctamente para con Dios, pero asimismo para con su prójimo. Bíblicamente lo relaciona con Dios y con el prójimo. Así que si nosotros queremos ser contados como justos, es importante que hagamos el bien para con Dios de todo lo que Él demanda, pero también con el prójimo. Y por eso podemos recordar lo que Cristo dijo, que si necesitamos cumplir la ley, la cumpliríamos toda completamente con amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Y habemos cumplido toda la ley. Es importante que tengamos claro estos términos para poder leer el Salmo 37. Y voy a empezar desde el verso 18. El 18 y el 19. Dice Salmos 37, versos 18 y 19. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Estos tiempos de pandemia, estos tiempos de cuarentena, de emergencia sanitaria, como usted lo quiera llamar, tiempos de COVID, el nombre que le haya dado la fama, que en realidad ha tenido más fama de la que debería tener el Señor. Estos tiempos son tiempos en, como dice aquí la Escritura, en que tal vez muchos han pasado hambre y necesidad, y donde también muchos tal vez están sintiendo o pasando vergüenza. ¿Por qué digo esto? Porque tal vez hay algunos hermanos en Cristo que no han tenido para solventar en sus casas y han sentido vergüenza y han dicho, Señor, ¿por qué si yo soy cristiano? ¿Por qué si yo soy tu hijo? ¿Por qué estoy pasando esta situación? Bueno, puedo decirles por medio de esta palabra con claridad, como dice aquí, conoce Jehová los días de los perfectos. Conoce Jehová los días de los perfectos. ¿Cuáles son esos perfectos? Aquellos que están completando en sus vidas el propósito de Dios, los que están madurando, los que están creciendo, los que están desarrollándose en casa, los que están esforzándose por cumplir el propósito de Dios en sus vidas. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Hermanos y amigos, familias que nos ven, necesitamos acercarnos al Señor mucho más. Si necesitamos recitar este versículo en oración y decirle al Señor y decirle con confianza como un hijo a su padre, reclamar una promesa, lo podemos hacer, pero con un corazón humilde. Y decirle, Señor, yo me esfuerzo por cumplir tu propósito, por responder a tu llamado. Suple mis necesidades, en tu misericordia y en tu amor, ayúdanos. Quiero centrarme también en el mismo Salmos 37, en el verso 22. ¿Por qué en el 22? Porque nos dice y nos promete que Él no nos va a dejar solos. Y creo que muchos de nosotros que estamos aquí, los que están ustedes allá en casita, pueden testificar de que en este tiempo Dios no nos ha dejado solos, de que nos ha dado la mano, nos ha ayudado, como dice la palabra de Dios, nos ha recogido, nos ha enlazado, nos ha provisto de lo necesario. Muchas veces, tal vez como seres humanos decimos, no, pero es que igual me falta esto, me falta lo demás. Piensen en aquellos que perdieron sus familiares. Piensen en aquellos que perdieron su esposa, su esposo, o su padre, o un hijo. No es tiempo de quejarnos, no es tiempo. Vinieron recortes a nivel del gobierno que están a punto de ser aprobados por el Poder Ejecutivo.
que ya están a medias aprobados, que falta solo un visto bueno para que sean ya legales. Y van a hacer recortes que nos van a afectar a todos porque el ingreso, es la ley que manda para los trabajos y que muchos van a ser afectados. No podemos desesperarnos y desesperanzarnos y pensar que Dios nos está mirando de lejos o que Dios nos está abandonando. Necesitamos allegarnos a su palabra y necesitamos creer en Él, de que Él algo hará. Y pensar más bien, bueno, Dios dice su palabra que aún las aves no siembran ni cosechan y Dios les provee. Las aves y asimismo las flores del campo no siembran ni hilan, pero Dios las viste. Necesitamos ver opciones. Una parte es la oración, una parte es la comunión con su palabra, pero también otra parte la nuestra, que debemos de tener fe en Dios. Y si por un lado no podemos ver un ingreso, por otro lado necesitamos generar de la forma que sea. Y Dios nos bendecirá, porque su palabra nos promete eso, que donde nosotros pongamos nuestros pies, que donde nosotros pongamos nuestras manos, Él nos fructificará. Y confiar. Muchos en sus casas están teniendo temor en estos días. Muchos están ya sintiendo en sus corazones esa angustia, esa ansiedad. No podemos dejarle lugar al enemigo para que nos agobie, para que nos ponga tristes, depresivos y para que el espíritu de muerte venga a nuestras vidas a tocar nuestra casa. No podemos darnos ese lujo. Necesitamos confiar en su palabra, que Él conoce los días nuestros. Él los conoce y no nos dejará en vergüenza. El verso 22 dice: el impío toma prestado y no paga. El 21 dice: mas el justo tiene misericordia. El 22, porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Por Jehová, por lo que él ordena los pasos del hombre y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Les repito esta parte del verso 22. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Él está sosteniendo la mano de muchos en este tiempo. Porque tal vez algunos tienen trabajo y se sienten molestos de que hayan recortado o que ya están prontos a ser recortados en sus ingresos. Pero hay otros que ni siquiera tienen ese trabajo. Hay otros de que están postrados en sus camas todavía convalecientes del virus. Necesitamos ser más agradecidos con el Señor. Necesitamos que si el Señor está siendo fiel en este tiempo, tal vez en algo que para nosotros lo consideramos poco, y nosotros aprendemos a valorar eso y ser fiel, el Señor en mucho nos va a bendecir. Pero si en este tiempo de prueba, porque es un tiempo de prueba para todos nosotros, no mostramos esa fidelidad, no mostramos ese amor a Él en poder desarrollar el llamado que Él nos ha hecho, estar preparándonos, si estamos guardados, si en un momento pensamos es que no vamos a salir, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a desarrollar lo que Dios quiere? Bueno, es tiempo de estarnos preparando porque ya en poco tal vez podemos salir más y necesitamos estar listos, necesitamos estar capacitados. Su palabra nos promete que Él nos sostiene de la mano, que Él no nos va a dejar, de una u otra manera Él nos va a levantar. Él no nos va a dejar solos en este tiempo. En la necesidad que tengamos, porque tal vez la necesidad del que está allí mirando en su casa, tal vez no sea de pronto el ingreso, tal vez tu necesidad sea afectivo, emocional, tal vez tu necesidad sea de sanidad del cuerpo o del alma. De todo lo que sea necesario, el Señor suple. No podemos dejarnos caer. Si algo hemos visto en este tiempo con claridad es que muchos han decaído y muchos incluso han fallecido por haberse dejado creer del enemigo todas las mentiras de desánimo y de muerte que ha sembrado en las mentes y los corazones. Es importante levantar el ánimo y todo semblante caído es importante que se levante ahora en el nombre de Jesús. Y confiar en el Señor y creer en su palabra y creer en sus promesas. Muchos estamos viendo de pronto, tal vez se nos cruza por la mente, este gobierno, este presidente, este vicepresidente o estos alcaldes son malos, nos quieren matar. Tal vez los consideren como dice aquí, ellos son los impíos o ellos son los malvados o ellos, con los términos que habla aquí el Salmo 37, porque vemos que tal vez ellos irrumpen con nuestra necesidad o con el recorte de nuestros ingresos, están afectando a la familia, que hay alguien mucho más grande que puede cambiar todas las situaciones.
Y como pueblo de Dios necesitamos nosotros levantarnos en fe y en oración más que renegar. Necesitamos ponernos a la brecha, como dice la Escritura, y ponernos a orar y podernos a pedir por los gobiernos, por los gobernantes, por la legislación, por las leyes, por nuestro presidente. Muchos tal vez dirán es que no se lo merece. No se trata de merecer, porque si se tratara de merecer, ninguno de nosotros ha merecido la salvación. Sin embargo, por gracia la hemos recibido. Necesitamos tener más misericordia. Aquí la palabra dice el premio que hay para los misericordiosos. Y a nosotros nos encantan las promesas que dice para nosotros. Pero a veces no nos damos cuenta que no estamos cumpliendo con lo que Dios demanda en la Escritura. Dios nos demanda ser misericordiosos como Él lo es. Él nos demanda ser bondadosos como Él lo es para con nosotros. Pero qué difícil es para un ser humano, para un cristiano, para un creyente, demostrar eso al prójimo. Necesitamos esforzarnos por hacerlo, porque Dios nos demanda ser como Él. ¿Cómo podemos llegar a ser como Él si no tratamos en todas las situaciones? En todo. Todo aquello que vivimos en casa, con nuestros familiares y con el entorno, con la ciudad, con el país, con el presidente, con el gobierno. Se trata de no doblegar en nuestra fe y de caer y tal vez volvernos como el que no cree, como dice aquí la Escritura, como aquellos que niegan el poder de Dios. ¿Qué puede hacernos un gobierno? ¿Qué puede hacernos un Estado? ¿Qué puede hacernos el poder legislativo o ejecutivo de ir en contra nuestro con la promesa que tenemos aquí en la Escritura? Si Él nos ha dicho que nos va a sustentar, si Él nos ha dicho que nos va a levantar, si Él ha dicho y prometido que nos va a proveer, debemos creerlo. Creo que ha sido suficiente. Pasamos un terremoto, estamos pasando una pandemia. Hemos pasado por muchas situaciones malas y en todo el Señor ha estado con nosotros. Y lo va a seguir estando. Véngase lo que se venga, que si se acerca ya el final de los tiempos, que si está pronto el orden mundial, que si ya también nos van a obligar a ponernos el chip, lo que sea. Lo que sea que se venga, aquí hay una promesa con claridad. Dice que el Señor nos va a sostener con su mano. El verso 24. Nos va a sostener con su mano. Y el verso 25 dice, joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Pero aquí hay una advertencia en el verso 27. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Él no desampara a sus santos, pero Él demanda de nosotros rectitud. Él demanda de nosotros apartarnos del mal. ¿Qué hay de mal ahora? Dirán ustedes y pensamos nosotros, reflexionemos. Estamos en casa guardados, tal vez no salimos, tal vez no tenemos chance de hacer alguna cosa que irrumpa lo que Dios quiere, pero en casa también hay muchas cosas que pueden llevarnos tal vez al desvío del propósito de Dios. Para los jóvenes hay mucha tentación con las redes sociales, con la internet, para jóvenes y para adultos. Pongámonos a cuentas con el Señor y examinémonos y veamos a qué hora estamos durmiendo por las noches, en qué nos desvelamos, cuánto tiempo estamos consumiendo en televisión y cuánto tiempo estamos dedicando a la oración, cuánto tiempo estamos dedicando a la lectura de la palabra. Es tiempo de ponernos a cuentas con Dios. Nuestro pastor nos hablaba el domingo y nos exhortaba mucho acerca de eso. No porque estemos encerrados, no porque estemos en cuarentena podamos darnos vacaciones en Dios. En Dios no hay vacaciones. Necesitamos desarrollar el fruto. Y en casa tenemos toda la oportunidad de desarrollar el fruto. Porque si hay que ser buenos, necesitamos ser buenos con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Si hay que ser tolerantes, pacientes, prudentes, con ellos hay que practicar. Son los primeros que necesitan ver en nosotros el cambio. Si necesitamos desarrollar el dominio propio, pues hagamos con nuestra pareja, con nuestros hijos. Si necesitamos amar de verdad, es allí donde necesitamos demostrar, en nuestra primera iglesia. Tengamos en cuenta que este tiempo el Señor nos ha mandado a poder obrar y trabajar con nuestra primera iglesia, que es nuestra casa. Que a los varones, a cabezas de familia, les ha mandado a levantar esos altares, a pastorear su casa, a levantar con palabra, a hablar a sus hijos, a exhortar. Muchas veces, tal vez decían muchos padres de familia, es que no tengo el tiempo para hablar con mi hijo o mi hija. Es que como la rutina diaria, el estudio, el trabajo, el colegio, la universidad, lo que sea, no me da el tiempo para hablar con ellos. Pues ahora Dios nos ha dado un excelente tiempo.
Nos ha dado el tiempo perfecto y preciso para corregir. Puedo testificar que en mi casa he podido ver con mi esposo y corregir muchas cosas en los niños. Y así mismo creo que todos ustedes que están en casa han tenido esa oportunidad con su esposa, con su esposo, porque tal vez por los trabajos no tenían ese tiempo de compartir, de conversar o de acercarse a sus hijos y ver las necesidades que hay en ellos. Principalmente los que son jóvenes, adolescentes. Hay tanta necesidad en un tiempo de cambio, en un tiempo importante, en un tiempo donde sus criterios, sus conceptos personales se están tratando de dar un giro, donde su identidad está cimentándose y donde están formando su propio pensamiento. Es necesario la guía de un papá y de una mamá. Tenemos el excelente tiempo, no nos perdamos porque aquí cuando la Escritura dice apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre, también se aplica para este tiempo que estamos en casa. Hay cosas que Dios seguramente las está contando como malas y necesitamos ponernos a cuentas y corregir lo que estemos haciendo mal. En este verso 27 es una advertencia que Dios nos hace. Necesitamos prevenir, necesitamos hacer las cosas correctamente para que Dios pueda darnos esta bendición. Esta palabra de Salmos 37 dice todo lo que Dios nos va a dar en su bondad, pero también nos advierte lo que nosotros necesitamos rendir y hacer para poder recibir. Porque Él no nos va a dar eso simplemente porque sí, Él necesita saber de nosotros nuestra disposición a cambiar, a poder estar de su lado y poder allegarnos a Él para Él poder bendecirnos. Y no podemos pensar, no, es que Dios no nos da nada sin recibir nada a cambio. No podemos pensar de esa manera. Necesitamos pensar muy por el contrario, de que es para nuestro propio beneficio. Nosotros somos los principales beneficiados. Nosotros cambiamos y nosotros mismos recibimos la bendición. ¿Qué beneficio recibe Dios de esto? Nosotros cambiamos y nosotros mismos somos bendecidos. ¿Se dan cuenta, hermanos que están allá viendo en casita, de que todo lo que nosotros hacemos cumpliendo la palabra de Dios nos beneficia a nosotros mismos? Nos ayuda a nuestro ser espiritual, nos ayuda a nuestro ser interior, nos transforma, nos cambia para bien, pero aparte de eso Dios nos recompensa. Creo que Dios es el único que hace eso con el ser humano. No hay nadie más, porque tú trabajas para un empleador y si tú trabajas te remuneran bien. Pero si tú no haces las cosas correctamente, tal vez te multan o hasta te descuenten de tu sueldo. Pero Dios no es así. Dios nos pide cambios para nuestro propio beneficio y aparte de eso nos recompensa. ¿Quién hace eso por el ser humano? ¿Quién hace algo así por una persona? Nadie. Solamente el Padre. Él es el único que actúa de esa manera. Y quiero leerles también lo que podemos observar en esta escritura de Salmo 37, qué es lo que Dios mira, qué es lo que Dios observa de nosotros. En el verso 32 dice, acecha el impío al justo y procura matarlo. Muchas veces nos sentimos así con las cosas que están pasando a nivel del país. Pero luego dice Jehová en el verso 33, pero Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzguen. Espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores lo verás. Vi yo al impío sumamente enaltecido, y que se extendía como laurel verde, pero él pasó y he aquí que ya no estaba. Lo busqué y no lo hallé. 37 dice, considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. La palabra de Dios nos dice con claridad, porque muchos, yo he escuchado muchos comentarios, he visto muchas entrevistas y sé que hay muchos hermanos aún cristianos, porque uno en un determinado momento se desespera, se angustia y uno sí se siente mal y uno reclama y reprocha y uno lo dice en el momento del enojo. Porque el rico sigue enriqueciéndose, porque los que tienen dinero y los que tienen empresas se siguen enriqueciendo, porque la ley humanitaria no tiene nada de humana, sino que beneficia solamente a los empresarios. Muchas veces estamos comentando eso y tal vez tengamos toda la razón, pero aquí dice cuál es el camino del mal y cuál es el camino del impío y cuál será su final y cuál será su paga. Pero aquí en el verso 37 hay una promesa. Dice, considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Pero el 38 dice, mas los transgresores serán todos a una destruidos.
la posteridad de los impíos será extinguida, pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Hermano, tú que estás en casa, hermanas queridas, familia del rebaño de Dios, que tal vez en un momento dado hemos sentido angustia en este tiempo de encierro. Dice la palabra de Dios que el Señor está mirándonos. Y el 40, para finalizar, dice: Jehová los ayudará y los librará. Los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en Él esperaron. Se los repito: Jehová los ayudará y los librará. Los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en Él esperaron. Nosotros esperamos en Dios. Necesitamos esperar en Dios. Necesitamos tener fe, obrar en fe, también accionar en fe. No estoy diciendo que se queden allí sin hacer nada. No, podemos hacer mucho. Podemos ver de pronto que hay situaciones que nos hacen de pronto observar que tal vez el gobierno nos oprime o que las autoridades y las leyes no nos defienden, sino todo lo contrario. Pero la palabra de Dios dice que en el día de la angustia el Señor es nuestra salvación y que los que esperamos en Él recibiremos su ayuda y Él nos va a librar. De una u otra manera el Señor nos va a tender la mano. No nos desesperemos por lo que veamos alrededor, por lo que las noticias nos dicen. Creo que hay muchos de nosotros que a diario, por las noticias que vemos en la televisión, desviamos nuestra mirada de Dios. Estamos más pendientes del resultado del Ministerio de Salud Pública, de cuántos enfermos hay en la actualidad, cuántos tal vez se curaron y cuántos han muerto. Están pendientes de lo que el gobierno está decretando o de lo que el enemigo quiere hacer a través del nuevo orden mundial. Sí, es bueno estar al pendiente, pero no podemos permitir que eso agobie nuestro corazón y nos desespere, porque todos nos hemos sentido tentados a angustiarnos, desesperarnos y desanimarnos por todas estas situaciones. No podemos olvidarnos que, como dice la Escritura, Él es el más poderoso, que Él tiene todo el poder, que aquí dice que Él nos va a librar, que Él tiene su mirada puesta en los íntegros y en los justos. Ahora yo les exhorto en esta noche: podemos ser contados como íntegros, podemos ser contados como justos, podemos ser contados como los que hacen el bien. Necesitamos practicar la justicia, necesitamos practicar la integridad, necesitamos estar confiados en el Señor para que Él nos tienda su mano, como dice esta Escritura. Vamos a orar en este tiempo y vamos a pedirle al Señor, los que están en casa, los que estamos acá, a ponernos a cuentas con Dios y pedirle al Señor que nos ayude a actuar como Él quiere que actuemos en este tiempo, con sabiduría, que aprendamos a refrenar nuestra lengua para no decir nada que pueda irrumpir con lo que Dios declara como integridad, de labios, de ojos, de oídos, de corazón. Porque de repente muchos no hemos proferido ninguna palabra, pero tal vez hemos pensado en miles de palabras. Y aún pensando podemos caer en el pecado. Así que vamos a orar en esta hora y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en este tiempo, para hacer que este tiempo de encierro en casa pueda ser algo bueno, que resulte algo bueno, y no que por el contrario muchos se hayan desanimado y apartado del Señor, y dejarse llevar por los deleites de poder desviarse, entreteniéndose o desarrollando vicios en casa. Porque en estos días analizábamos muchas situaciones de que tal vez muchos jóvenes han caído en vicios. Veíamos estadísticas acerca de que la pedofilia ha aumentado en un 14% a nivel mundial. Y es tan triste, porque también decían muchos comentaristas y muchas personas eruditas en el tema de que hay muchas personas sufriendo, estando encerrados en casa con aquel que les hace mal o que les abusa y les maltrata. Vamos a orar por todas estas personas. Y cuando tengamos ese ánimo de pronto de enojo, de querer renegar de todo lo que pasa, solamente pensemos en que hay mucha gente que está en peor situación y que tal vez tiene más fe que nosotros. No nos desenfoquemos, no perdamos la mirada del Señor, no nos perdamos de vista la meta que tenemos, que es el reino. Hagamos nuestro trabajo como lo tenemos que hacer en nuestra casa. Cumplamos con nuestra función como padres de familia, como hijos, como hermanos, y de ponernos a la brecha como cristianos, como intercesores, y de seguir promulgando su palabra por los medios que tengamos, por las redes sociales, por el medio que podamos hacer, los que podamos salir, el vecino que se siente mal, el que tiene una necesidad, hagamos.
porque no podemos detenernos. Así que allí donde usted está, levante sus manos, extienda sus manos. El que quiera arrodillarse, arrodíllese. El que quiera sentarse, el que quiera ponerse de pie. El que sabe, porque en su corazón va a tener claridad de que hay algo que ha estado haciendo mal, es el momento de ponernos a cuentas, porque el Señor está hablando en esta hora. Padre, te damos gracias, Señor Jesús. Examina nuestro corazón, como dice Salmo 139, y prueba nuestros pensamientos. Ayúdanos a entender las cosas que hemos estado errando en nuestras casas. Corrige nuestro camino, porque aún encerrados en casa podemos tal vez haber estado caminando en una vereda torcida, Señor. Tu palabra dice aquí en el Salmo 37 que tú miras al íntegro y al justo y al perfecto, y que tú le proteges, lo levantas con tu mano y que lo vas a liberar y lo vas a salvar y le vas a proveer, Señor Jesús. Nosotros queremos ser contados como justos. Queremos ser contados como tus perfectos. Queremos ser contados, Señor, como los que caminan en integridad y en la luz, Señor Jesús. Si no ha sido así, nos ponemos a cuentas en esta hora, Señor Dios. Nos ponemos a cuentas y te pedimos perdón, Señor Jesús. Perdónanos, Señor, por transgredir tu palabra. Perdónanos, Señor Jesús, por irrumpir con las normas morales o principios bíblicos, Señor. Perdónanos, Padre Santo, nos ponemos a cuentas. Te pedimos en esta hora que tu sangre preciosa pueda lavarnos una vez más. Que puedas limpiar nuestros ojos de lo que hemos visto que tal vez no te agrada. Que tú puedas limpiar nuestros oídos de lo que hemos escuchado, Señor. Y principalmente que puedas limpiar nuestros labios, Señor. Que puedas pasar un carbón encendido y purificar, Señor, nuestro corazón, Padre. Porque tu palabra dice que del buen tesoro del corazón el hombre saca buenas cosas. Y que de la abundancia del corazón habla la boca, Señor. Límpianos, limpia nuestro pensar, limpia, Señor, los pensamientos del corazón. Ayúdanos, Señor, a poder actuar correctamente y conducirnos como debemos dentro de nuestras casas, con nuestros hijos, con nuestros esposos, Señor. Ayúdanos a ser solidarios con el que necesita, Padre bueno. Ayúdanos, Señor, a poder bendecir a aquellos que están en peor situación que nosotros, Padre. Ayúdanos a terminar con la indiferencia que tal vez muchas veces hemos tenido, porque aún en este tiempo de emergencia sanitaria, de pandemia, tenemos la oportunidad de poder hacer el bien y de ser contados como piadosos y como misericordiosos, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre, por todos esos jóvenes que están en sus casas, Señor. Obra en sus vidas, en sus mentes, en sus corazones, Señor. Dale las estrategias a sus padres para poder compenetrar con ellos y poder llegar a sus corazones, Señor, y poder darle el consejo que necesitan. Estrecha los lazos, te pedimos en esta hora por las familias. Estrecha los lazos familiares, Señor, en el nombre de Jesús. Obra en cada cabeza de hogar que pueda levantarse sin temor, con la palabra de Dios en sus manos, como una espada, Señor, a defender su casa, a defender su hogar. En el nombre de Jesús, levanta esas cabezas de hogares. Levanta y quita, Señor, toda angustia y todo temor de sus corazones, Señor, en cuanto a lo que pasa a nivel de gobierno, Señor. Y de lo que tiene que ver con lo laboral, Señor. Levanta sus manos caídas, tal vez. Esfuerza a todo aquel, Señor, que se sienta desanimado. Y todo aquel que no tiene una fuente de ingreso, Padre, abre una puerta. Ten misericordia, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Obra en cada cabeza de familia. Si no tiene un trabajo fijo, porque tal vez fue despedido en este tiempo, Señor, de pandemia, dale una nueva fuente de ingreso, Padre. Pon creatividad en los corazones, en las mentes, para poder poner un negocio, Señor. Y los que ya han emprendido en negocios, bendícelos, Padre Santo, ten misericordia. Ayúdalos a ser fieles contigo para que tú bendigas y multipliques, Señor. En el nombre de Jesús. Te pedimos por las mujeres, Señor, por las cabezas de familia, pero también por esas coronas que son sus esposas, Señor. Que cada mujer, cada esposa, cada corona de su marido pueda, Señor, tener esa sabiduría para poder ayudar a su esposo, para animarlo en el tiempo de angustia, para poder atenderlo, Señor, de la mejor manera en su casa, para poder orientarlo, tal vez si no tiene idea de cómo levantar un altar familiar, que esta mujer pueda orar con él y ayudarlo a levantar los brazos caídos, Señor, en el nombre de Jesús. Que puedas levantar esas mujeres sabias que edifican su casa, Señor, con nuevas estrategias, Señor, en el nombre de Jesús. Con estrategias espirituales para levantar a sus hijos, a su esposo, Señor. Y pedimos por aquellos niños y por aquellos jóvenes, adolescentes, Señor, en el nombre de Jesús. Que tú abras sus mentes y sus corazones a poder ver la realidad. Y si tal vez se han estado alejando de Dios por los deleites de las redes sociales, si tal vez se han estado alejando de Dios
por dar oídos y sus ojos, Señor, a poder ver y perder las horas del día en esto. Yo te pido que tú los ayudes en esta hora y que abras sus corazones y sus mentes a ti. Que tú los vuelvas a tocar y enlazar con tus lazos de amor, Padre Santo. Que tú los puedas hablar a sus mentes aún en sus sueños, Señor. Y poder hablarles con claridad para que ellos entiendan. Sensibilice sus oídos para que te comprendan, Señor. Qué es lo bueno que tú quieres para ellos, Señor. En el nombre de Jesús. Todos los hermanos que están en otros países, Señor, levántalos. Te pedimos por nuestros hermanos de Colombia, por nuestros hermanos de Perú, de Venezuela, por nuestros hermanos que están en España, en Estados Unidos, todos aquellos que están conectados, Señor, y que tienen en sus corazones tal vez una necesidad. Tú las conoces, Señor Jesús. Tú las conoces todas. Aquellos que están en sus camas y que aún están convalecientes, tratando de mejorar, o algunos que tal vez recientemente han sido diagnosticados, Señor, de alguna enfermedad. Tú tienes el poder, tú eres el que sana, el que restaura. Tu palabra dice que por tu llaga fuimos sanados, Señor, en el nombre de Jesús. Hazles un milagro que les permita a ellos allegarse a ti, Padre Santo, pero que habiendo recibido el milagro puedan regresar a dar testimonio, como dice tu escritura. Que no sean como aquellos, Señor, que siendo sanados de lepra se fueron y no vinieron a testificar. Que todo aquel que recibe su milagro pueda venir y allegarse a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Todas aquellas familias que están teniendo problemas, Señor, esas parejas que tal vez no se comprenden, ten misericordia en este tiempo. Que no usen este tiempo para pelear más, sino que puedan usarlos para poder compenetrar, Señor, para poder comunicarse y sanar todo aquello que no ha estado bien en sus vidas, Señor. Dejamos en tus manos las familias del rebaño de Dios. Que tú puedas obrar en tu misericordia. Que tú puedas saturar los ambientes de los hogares con tu presencia, con tu Espíritu Santo. Que tú puedas barrer con tu espíritu de ira, de contienda, de pelea, de opresión, de tristeza, de desánimo, de depresión y de muerte, Padre, en el nombre de Jesús. Tú eres el más poderoso. Declaramos que tú eres el más poderoso. Que tú tienes la autoridad total en este tiempo. Que los gobiernos y el mundo puede decir lo que sea, Padre, pero tú tienes todo el poder. Nosotros confiamos en ti, que eres nuestro Padre, porque aún si todo se pusiera mal, Padre, tú vendrás por nosotros, por tu iglesia, Señor. No podemos desviarnos, Señor. Hoy nos ponemos a cuentas contigo y te decimos, Señor, nos enfocamos nuevamente en ti, en la meta, en tu reino, en que queremos vivir la eternidad contigo, Padre. Oh Santo Dios, bendecimos tu nombre. Declaramos que tú eres nuestro Dios, que tú eres soberano, que tú eres Rey de reyes y Señor de señores, que tú lo puedes todo, tú lo sanas todo, tú lo transformas todo, tú lo cambias todo, Señor Jesús. Bendito, bendito, bendito eres tú, Señor. Glorioso eres tú, Jesús. Dios es fiel, oh poderoso Dios, es más grande que el gigante que pueda enfrentar por siempre. Declárelo. Firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Bendito Jesús. Confiamos en que tú eres nuestro defensor, nuestro ayudador, Espíritu Santo de Dios, el que nos infunde nuevo ánimo. Padre, tú eres el que nos provee. Padre, tú eres el que nos defiende. Padre, tú eres el que nos sana. Tú eres Jehová Rafa, que sana. Tú eres Jireh, que provee. Tú eres Nisi, que eres nuestra bandera, nuestro estandarte, nuestro escudo, Señor Jesús. Pero sobre todo tú eres Adonai. Tú eres el Todopoderoso. Tú eres el Shaddai. Y tú eres Yahweh, que pelea por nosotros. Poderoso Dios. Es más grande que el gigante que pueda enfrentar por siempre. Firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Gracias, Señor Jesús. Porque pase lo que pase en esta tierra, tú estás en tu trono gobernando con poder y autoridad, Señor. Tú eres nuestro Dios y eres nuestro Rey, Señor. Y confiamos en tu poder.
Sabemos que tú nos libras y que tú nos guardas y que tú nos proteges y que nos provees, Señor. Gracias, Padre. No nos cansamos de decir que confiamos en ti. Si nuestro corazón ha estado desanimado, Señor, en esta hora te pedimos que tú infundas nuevo aliento y nuevo amor por ti, Señor. Nueva fe, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Aumentanos la fe. Aumentanos el amor por ti, Padre Santo, la confianza en ti. Hoy tomamos la decisión nuevamente, Señor, de agarrarnos de tu mano y mirar a la meta que eres tú. Oh Santo Dios, gracias. Gracias porque estás alentando nuestros corazones y estás motivándonos, Señor, a continuar. Y vamos a seguir buscando de ti, amándote a ti, corrigiendo nuestro camino. Tú harás tu obra, pero nosotros también decidiremos actuar con rectitud, como dice tu Escritura, obedeciendo tu palabra, actuando con justicia y buscando tu perfección, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Bendito Dios. Bendecimos tu nombre. Gracias Señor, porque nos permites disfrutar de tu palabra una vez más. Gracias porque hemos aprendido hoy que toda nuestra confianza está puesta en ti. Como decíamos, hoy volvemos nuestro corazón a ti, Señor Jesús. Tú conoces tanto lo bueno y lo malo de nosotros, papá. Alíneanos a tu voluntad, Señor. Declaramos que nuestros corazones, nuestra mente, nuestra mirada se alinea a ti en este tiempo, Jesús. Amén. Y te agradecemos, papá. Bendecimos a Mónica, Señor. Que tú le sigas llenando de palabras de sabiduría, tú le sigas revelando tu corazón, Señor. Tú le sigas dando más de ti, Señor Jesús. Le seas dando los secretos de tu corazón, papá, cada día. Que ella pueda crecer más en gracia y en sabiduría, Jesús. Te damos gracias por este tiempo de palabras, Señor. Que se quede no solo en nuestra mente, Señor, sino que también se quede grabada en nuestro corazón. Espíritu Santo, tú dices y tú prometiste que tu palabra se grabaría en nuestro corazón y en nuestra mente, papá. Que este mensaje que aprendimos hoy se quede grabado en nuestro corazón y en nuestra mente, papá. Te agradecemos, Jesús. Amén y amén. Gracias, familia, por conectarse, por estar pendientes, por escuchar esta palabra. Te agradecemos, Mónica, por compartir este tiempo con nosotros. Gracias a ustedes también. Dios mediante estaremos el jueves también. El viernes. El viernes. El jueves, todos aquellos que tengan su clase, que estamos en las clases virtuales, sea por WhatsApp, sea por Zoom, por el medio que sea, porque ahora hay competencia de medios para poder reunirnos y eso nos beneficia a todos. Estamos en clases el día jueves. Pero el día viernes, como decía Susan, tendremos un mensaje. Me verán de nuevo porque el viernes me toca dar una enseñanza. Les adelanto que vamos a hablar acerca del enfoque. Vamos a hablar acerca de lo que Dios está trabajando en nosotros en este tiempo y lo que también Él está demandando en nuestro enfoque, en nuestra mirada, en lo que estamos nosotros viendo de este tiempo. Entonces, como decía nuestro pastor y nos exhortaba hace unos días atrás, el Señor nos demanda que seamos entendidos en los tiempos. No podemos, como también nuestro pastor siempre nos dice, dormirnos en los laureles. Necesitamos estar atentos. Lo menos que podemos hacer en este tiempo es quedarnos de pronto distraídos. Y hay mucha distracción, aunque estamos en casa, hay muchas distracciones. Tal vez cuando salíamos habían muchas situaciones afuera que nos distraían y nos desviaban, pero ahora que estamos en casa también hay muchas distracciones. Y el enemigo va a buscar esas puertas abiertas y no podemos dejarlo, no podemos permitir. Sí, hermanos, perdón, me confundí, pero estamos en vivo, todo pasa. Entonces, Dios mediante, nos vemos el viernes, 7:30 de la noche, así como hoy día, conectados, listos con su cafecito. Yo por lo general los viernes me conecto con un cafecito cuando no estoy en la transmisión, así como usted quiere reunirse para disfrutar de este tiempo con nosotros, pero también, y más importante, con Dios. Amén. Entonces, los esperamos Dios mediante el viernes y el domingo. Gracias por conectarse y por ser parte de esta gran familia. Los amamos, les enviamos un abrazo súper fuerte. Dios los bendiga, los queremos.